Génesis capítulo 32 es el texto que vamos a ver hoy. Solamente le pido que ore a Dios, que le hable a su corazón. La verdad es que humanamente hablando no hay algo que ni yo, ni un psicólogo, ni un psiquiatra pueda hacer o decir para transformar tu vida y sacarte de donde de algún problema. Realmente solamente nuestro Dios puede hablarnos a nuestro corazón. Entonces yo le animo que le ore a Él, que le pida de su ayuda y que Dios, que yo sí creo que Dios sigue hablando al corazón, que usted le pida que le hable al corazón, ¿no? Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche consultar contigo, abrir tu palabra, rogándote que tú nos hables al corazón. Tú sabes cómo viene cada persona, cada matrimonio, cada joven, cada dama y cada varón y Padre, aún cada niño, cada señorita. Y Padre, te queremos rogar que tu Espíritu Santo use la predicación y use la Biblia que va a ser expuesta. Y Padre, nosotros no creemos que tu palabra es un libro anticuado, con historias añejas. Creemos que toda tu escritura es inspirada y útil para hablarnos a nuestro corazón y enseñarnos algo. Y Señor, te pido que tu palabra pueda ser el alimento eficaz para nuestro corazón y que nos animes a seguir en tus caminos y aprender algo que quieres que aprendamos en esta noche. Bendice, Señor, te ruego este tiempo juntos y aún no solo los hermanos que están aquí, sino los que están en la transmisión, que seas con ellos y también que pueda ser de bendición para ellos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús esto. Amén. Mis hermanos, la vida cristiana no es un camino estable, parejito. La vida cristiana es como las calles de donde yo vivo. Ahí en el Naranjo, uno va brincando y sangoloteándose y hay unas partes parejitas, pero es como que las menos, ¿verdad? Y de repente otra vez ahí hay hoyos y hay piedras y mi esposa me dice constantemente, oh, estás manejando muy rápido. Y no es que maneje muy rápido, es que el terreno está muy feo, ¿no? Pura terracería. Y así es precisamente nuestro caminar con el Señor. Nuestra fe no es fácil. Vivimos en un mundo que no aprecia el cristianismo y no aprecia que usted sea cristiano. Vivimos en un mundo donde el hecho de que digas que eres cristiana o eres cristiano ya es razón para que se burlen de ti. Y la vida cristiana entonces no es estabilidad, está llena de tiempos difíciles o tiempos de crisis. Ahora, en tiempos de crisis, hermanos, es difícil mantener tu fe firme, confiando en Dios, agarrándote de Él. En esos tiempos, cuando un cristiano logra mantenerse firme, pues, triunfa, tiene victorias, se fortalece su fe y crece, pero también esas crisis nos desaniman, nos deprimen, nos hacen llorar, nos hacen dolernos. Y yo he pensado aún en mi propia vida, ha habido muchos tiempos de crisis. Recuerdo cuando mi vida estuvo en crisis en la universidad. Yo tenía toda la intención de crecer en el Señor, pero yo me acuerdo, pues, tantas cosas que atacaban en la escuela, los maestros me regañaban, atacaban mi fe, me sentía un poquito desanimado, o mucho más bien. Me acuerdo que un día fui a las áreas verdes de ahí de la UAM Azcapotzalco y me senté en el piso y de verdad estaba tan apachurrado que yo decía, ¿será que sí estoy mal y esto de mi fe es pues algo que no vale la pena, algo que me están lavando el cerebro, algo que Marx decía que es el opio de las naciones? Y de verdad estaba bien apachurrado, considerando incluso dejar el camino de Dios. En la universidad, para el último año, yo estaba olvidando que Dios quería que yo le sirviera para servirle en el ministerio y ya estaba pensando en otras cosas, ¿no? Y desanimado. No sé usted si ha llegado a ese punto de
de alguna crisis. A lo mejor un problema que viene a tu vida trae crisis. Ahora, en la Biblia hay varios ejemplos donde gente estuvo en crisis y su fe o tuvo que brillar o fue apagada. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham le llamamos el padre de la fe, pero Abraham tuvo su momento de crisis. Para usted, ¿cuál cree que haya sido el momento más crítico en la vida de Abraham? Tenemos varios capítulos, del 12 al, ¿qué será? Yo creo que el 26 más o menos. Se habla mucho de Abraham, tenemos muchos capítulos. Para mí el capítulo 22 de Génesis es el más crítico porque es cuando él pretende ofrecer a su hijo en un holocausto. Y imagínese el momento tan crítico, levanta el cuchillo y fíjese, él estaba orando, él estaba pidiendo que Dios le proveyera, y en el momento que iba a lanzar la puñalada a su hijo Isaac, en ese momento el ángel le detiene, le dice: ¡no lo mates! Y entonces se detiene, y entonces el ángel le dice: porque ahora ya conoce Dios que tú le obedeces y que eres un hombre de fe. Y entonces ve a lo lejos un carnero accidentalmente atorado por los cuernos en un arbusto, y dice: pues de aquí soy, y agarra y mata al cordero o al carnero en vez de a su hijo. Y muchos creemos al estudiar la Biblia que Abraham en ese momento de crisis se mantuvo firme, pero no es fácil mantenerse firme. Ahora vamos a pensar un momento en ese tiempo de crisis. ¿Usted ha tenido crisis en su vida espiritual, en su vida? Me refiero que quizás usted ahorita venga con un tsunami en su corazón, desbordándose su corazón. Yo me he dado cuenta a veces cuando yo pregunto: ¿cómo estás? Algunas veces me ha pasado que el hermano o la hermana me dice: bien, y luego le digo: de verdad, ¿cómo estás? Y mire, no se aguanta las lágrimas, porque hay un tsunami en su corazón, una crisis. O tal vez en su hogar, ahorita en su hogar está batallando con alguna crisis, o en su matrimonio, o en su trabajo, o con sus hijos, o en la salud, o en las finanzas, que yo observo que en las finanzas hay muchas luchas, al menos en nuestra iglesia, ¿no? Últimamente. Y entonces, en esas crisis, ¿qué necesitas tú pensar? Bueno, esta semana estaba yo leyendo acerca de un personaje que me hizo pensar mucho, y ese es Jacob. Jacob nos enseña que lo más importante que tú puedas hacer en tu crisis es buscar el rostro de Dios en tu vida, buscar que Dios intervenga en tu crisis. Quisiera que lea usted conmigo Génesis 32, y hubo una parte que seguramente usted la ha leído también muchas veces, pero que a mí me hizo pensar mucho. Vea el versículo 22, 32, 22, y voy a leer hasta el versículo 30. Y vea a un hombre en crisis. Dice la Biblia que se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Acuérdese que el hecho de que Jacob tenía 4 mujeres no significa que sea algo que Dios respalda. Pregúntele a Jacob cuántos problemas no tuvo por tener 4 mujeres, ¿no? A veces uno no puede ni con una, entonces imagínese con 4. 4 veces el problema, imagínese, ¿no? Entonces Dios no aplaude la poligamia jamás, ¿ok? Porque algunos despistados por ahí luego están diciendo tontería y media. José Smith, el creador del mormonismo, estaba a favor y tenía muchas mujeres, ¿no? Entonces hay cada persona tan confundida en eso. Pero algo que yo veo aquí es cómo Jacob buscaba a Dios. Fíjese, dice el versículo 23: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El muslo, hermanos, usted sabe que este es nuestro muslo, ¿no? Yo
creo que se refiere a esta parte, ¿verdad? La coyuntura. Yo me descoyunté la muñeca izquierda y me la acomodaron, entonces me la jalaron, me la acomodaron y aunque me pusieron anestesia duele hasta el alma, hermanos. Entonces yo estaba pateando y me agarraron entre 3 doctores, imagínense. Entonces la agarraron y no, me pegué el grito, ¿verdad? Entonces se oye bien fácil, pero se le llama reducción médicamente hablando. Entonces fue muy horrible, ¿no? Yo creo que se quedó lisiado. Muchos creen que se quedó Jacob lisiado de por vida. Ahora, pero él luchaba con este varón. Vea lo que dice el versículo 27, el versículo 26, dice, y dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob significa el suplantador. ¿Okay? Y la vida de Jacob, la verdad es que deja mucho que desear. Jacob no es un tremendo ejemplo de vida, ¿ok? No era muy buen personaje. A algunos jamás les cayó bien Jacob, ¿ok? Como pastores, he escuchado a varios pastores, uno de ellos decía, no me gusta Jacob, por cómo fue en su vida. Imagínense, su nombre significaba el suplantador, ¿ok? Y luego dice el versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Es diferente significado, ¿verdad? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob, note esto, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, el nombre Peniel es un nombre muy bonito. Fue una de nuestras consideraciones para nombrar a nuestras hijas, Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Y a mí me gusta que en medio de la crisis de Jacob, si usted leyese todo el capítulo, es lo que vamos a ver algunas cosas que dice en el momento en el que estaba viviendo Jacob. Jacob se dio cuenta que necesitaba ver el rostro de Dios en su vida. Y cuando vio el rostro de Dios, fue algo increíble para él, de manera que él hasta le cambió el nombre a ese lugar. Y dijo, este lugar donde aquí estoy, ahora quiero que se llame Peniel, porque vi a Dios cara a cara. No significa que viera el rostro de Dios literalmente, porque a Dios jamás lo vio nadie, pero sí que vio la intervención de Dios, que vio a Dios allí en su vida. Ahora quisiera que usted piense en esto. Jacob en su crisis pudo ver el rostro de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos en nuestras crisis. Ver el rostro de Dios, ver la intervención de Dios. Entonces yo le titulé a este mensaje, busca tu Peniel. Porque Jacob encontró su Peniel, encontró a Dios en su vida. Y estuvo de aquí para allá, buscando aquí, buscando allá, problemas aquí, problemas con su familia, problemas con su suegro, problemas con su hermano, y bueno, un montón de cosas. Pero él encontró su Peniel, encontró a Dios en su vida. Y miren, eso es lo que le quiero animar en esta noche a hacer. Busca tu Peniel. Ahora vamos a ver varias consideraciones acerca de esta historia. Por ejemplo, quiero que piensen esto. Tus crisis son una oportunidad para ver el rostro de Dios en tu vida. Jacob estaba regresando de su viaje ya con sus esposas y con toda su ganado, todas las cosas que traía de mudanza. Iba a regresar a su tierra natal, pero tenía una crisis porque él tenía a su hermano mayor. ¿Cómo se llamaba su hermano mayor? Esaú. Y Esaú era el que provocó la crisis en Jacob. La última vez que Jacob había visto a su hermano Esaú, esto se recuerda, Jacob le robó la bendición paternal y entonces huyó porque su mamá Rebeca escuchó
pues Esaú, lleno de enojo, estaba tan enojado que había prometido matar a Jacob tan pronto como muriera Isaac su padre. Entonces por eso su mamá Rebeca, que lo tenía como favorito a Jacob, le dijo, pues, ¿sabes qué? Pélate, vete vete a mi tierra, a mi pueblo, vete a mi pueblito y ahí ocúltate y ahí haz vida, porque yo escuché que tu hermano te va a matar en cuanto tu papá deje estar entre nosotros. Ahora, quiero que usted observe, voy a leer unos cuantos versículos, pero Jacob, cuando él está en camino, en mudanza hacia allá, él escucha que su hermano Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. Y entonces él dice, y ya, dicen los jóvenes, aquí se acabó todo, ¿no? Aquí ya, todo valió, dicen. Y entonces él tenía mucho miedo por su familia. Entonces por eso él los hace cruzar el río, pero estaba muy alterado. Vea por ejemplo el versículo 7, tenía grande temor y angustia. Dice entonces, desde el versículo 6 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y Jacob ya estaba imaginándose lo peor, me va a venir aquí a matar con todo lo mío, con todos los míos, y empieza a angustiarse su corazón. Estaba pensando en que su hermano seguía enojado y vengativo. En el versículo 11 también dice que se pone a orar a Dios y le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, estaba en crisis porque estaba pensando que su familia estaba en peligro, no nada más ya él, sino toda su familia. Y lo que él estaba orando en el versículo número, a ver, déjame pensar rápido aquí, rapidísimo. En el 5, cuando él está buscando hablar con su hermano, él lo que quería era tener gracia delante de su hermano. Por eso en el versículo 5 dice, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces Jacob le había hecho la mala. Entonces Jacob era culpable, no era una perita en dulce. O sea, Jacob hizo muchas cosas. Además de suplantarlo, le robó la primogenitura. Y bueno, allá en el pueblo de su mamá también hizo algunas cosas y dejó, pues le quitó toda la riqueza a Labán. Y bueno, también él tuvo que huir de alguna manera. Y bueno, en esta crisis él hizo algo bien. Él se dio cuenta que no podía seguir con esta presión, necesitaba ver el rostro de Dios. Y así sucede en tu vida y en mi vida, hermano. Tú necesitas tu Peniel, tú necesitas asegurarte de que Dios intervenga en tu vida. Tú necesitas buscar tu Peniel en tu matrimonio. Tú necesitas buscar tu Peniel en cómo se siente tu corazón. Tú necesitas buscar tu Peniel en las finanzas que tienes. Tú necesitas ver a tu Peniel cuando tienes carencias. Tú necesitas ver a Dios y necesitas buscar a Dios hasta que te permita verlo en tu vida. Me acuerdo hace mucho tiempo hubieron un momento donde se acabó nuestra quincena y todavía faltaban 5 días para poder llegar a la quincena y recibir dinero y el pago, pues, y estuvimos orando esos 5 días, Señor, suple, déjanos ver cómo tú suples esos 5 días. Y bendito el Señor, nosotros podemos decir que encontramos a nuestro Peniel porque Dios nos hizo comer ahí, nos suplió todo lo que necesitábamos, pero necesitábamos buscar el rostro de Dios, buscar nuestro Peniel. Entonces, hermano, hermana, si usted tiene un asunto delicado, usted necesita buscar el rostro de Dios, que Dios se involucre. Por eso es que usted necesita buscarle en oración. Cada vez que un cristiano está en crisis, no es para que se quede en su casa, es para buscar a Dios en oración y buscar en la iglesia. Por eso aquí oramos, ¿verdad? Y muchas veces uno al orar, al buscar en la iglesia, su oración es, Señor, involúcrate en mi vida, necesito tu mano en mis finanzas, necesito tu mano en mi corazón, necesito tu mano en mi familia, en los problemas que tengo con mis hijos, este vecino, cómo está haciéndome la vida de cuadritos. Señor, esta situación no la aguanto, no la soporto, ayúdame, necesito ver tu rostro. Y eso es buscar tu Peniel. Que tú un día puedas decir, en esta situación
yo vi el rostro de Dios. ¿Sí ven, hermanos? Entonces usted necesita eso, así como Jacob. Ahora, hay otra cosa que quiero decir. En las crisis, usted debe aprender a persistir hasta que encuentre el rostro de Dios. Algo que a mí me gusta es que Jacob anhela de Dios su bendición y encuentra un varón celestial de identidad desconocida. Posiblemente es un ángel, porque en el versículo 1, vea el versículo 1, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Entonces muy posiblemente aquí vemos a Jacob buscando con este varón, diciéndole bendíceme, 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 y pues lucha con el varón. Ahora esta lucha fue toda la noche, y esta lucha no fue necesariamente algo de lucha de puñetazos, no, de patines, o a ver cómo nos toca. O sea, no era una lucha así, era una lucha estresante, porque Jacob sabía que su hermano estaba en camino con 400 hombres. Entonces era una aflicción muy grande. No sé si usted puede imaginar en su propia vida un momento tan estresante, tan fuerte, de manera que se doblegue, que no sepa qué hacer, que usted sabe que necesita la ayuda de Dios pronto y por eso está angustiado, ¿no? Y entonces Jacob persiste y lucha con Dios, dice la Biblia. Y él insiste e insiste hasta que logra ver la mano de Dios en su vida. Ahora, hermanos, no fue una lucha física, pero fue una lucha tanto espiritual como emocional, como mental. ¿No le ha pasado que usted está en una crisis y hasta le duele la cabeza de los problemas que está enfrentando? ¿Le duele la boca del estómago de recibir una noticia? ¿Le da una colitis y ahí anda como embarazada? Eso es cuando uno está en una crisis y uno necesita esforzarse en buscar el rostro de Dios, porque muchas veces orar un día, orar unos minutos no es suficiente, y quien busca su peniel necesita aprender a ser persistente, hermanos, porque usted debe entender que regularmente una crisis no se quita como el amanecer, que la noche dura el llorar y a la mañana ya está el rocío sobre las hojas y todo tranquilo y bien iluminado. Muchas veces no es así. Muchas veces son crisis que duran. Cuando yo doy consejería, hermanos, una de las cosas que casi siempre digo, dependiendo del problema, ¿verdad? No doy el mismo consejo para todas las situaciones. Pero algo que digo muy constantemente es, yo le pregunto, hermano, hermana, ¿hace cuánto que está ocurriendo esto? O hermano, ¿hace cuánto que hay este problema? Y cuando me dicen, pues tengo unos meses, tengo unas semanas, tengo 3 años, tengo 10 años, hermanos, yo no le puedo prometer que Dios le va a arreglar su problema así. Entonces yo les digo, usted tiene que aprender a ser fiel y constante y paciente, porque Dios sí puede arreglar nuestros problemas y ayudarnos, pero es un proceso muchas veces. Entonces usted debe entender que necesita ser persistente, hermanos. Y yo veo aquí a Jacob orando: Señor, te suplico que intervengas, bendíceme, porque yo he tratado de hacer las cosas a mi manera. Ya hasta había dividido, toda su familia la había dividido en 4 secciones, y él pensó, si llega mi hermano y empieza a atacar a uno, pues los demás grupos huyen, ¿verdad? Y nos escondemos en las rocas, en las cuevas, y tratamos de salvarnos el pellejo. Entonces esa era su manera de pensar, pero aún a pesar de su plan, él aquí ve usted que él está luchando, persistiendo a que Dios le bendiga. De la misma manera, cuando usted en su carácter como cristiano debe aprender a persistir. Por ejemplo, le decimos, usted necesita aprender a leer la Biblia y alimentarse, pero no sé si a usted le ha pasado, pero uno lee la Biblia y son páginas vacías. No es que la Biblia no sea útil, es que a veces nuestros ojos están cegados por una crisis, cegados por una distracción, cegados por una situación que está en nuestra vida o en nuestro corazón, anda ahí. Entonces a veces usted tiene que persistir y persistir y persistir y persistir. Me acuerdo algunas veces, hermanos,
Cuando yo no sabía qué hacer y me metí en mi Biblia, algo que hacía y que yo le recomiendo hacer porque me funcionó es, me iba a leer los salmos y los salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no dejaba de leer y mi corazón era, es que no me ha hablado tu palabra, ¿cómo es posible? Y seguía leyendo hasta que Dios me diera algo, hermano. Y así debe de usted buscar ser persistente. Y si en la mañana usted leyó algo y Dios no le habló a su corazón, preocúpese y persista y dígale, Señor, yo necesito que me hables a mi corazón y me des dirección y me des consejo y persistir, hermano, porque a veces pareciera ser que nuestra vida cristiana es muy fácil de vencer, somos muy ligeros, muy débiles en nuestra fe y hermano, por eso usted necesita persistir en lo que usted trata de hacer para el Señor. Por eso cuando uno viene a congregarse, usted no sabe si los demás que están aquí vienen en una crisis, pero vienen buscando, Señor, involúcrate, te necesito y por eso vengo, hermano. Mire, yo me he dado cuenta que muchas veces tristemente, la mejor manera de que usted y yo empecemos a ser más fieles en la iglesia es con una crisis. No debería de ser así, pero muchas veces así funciona la cosa. Entonces muchas veces alguien empieza a venir que no venía antes los miércoles, posiblemente ya tiene una crisis. O empieza a venir los domingos en la tarde, ya tiene una crisis. Y cuando uno empieza a buscar a Dios es porque empieza a darse cuenta que necesita su peniel, necesito buscar a Dios, necesito su intervención en mi vida. Y por eso, hermano, usted necesita aprender a ser persistente en las cosas de Dios. ¿Sí? Me acuerdo de un pastor que en su matrimonio, pues Dios lo había bendecido, pero escuché a uno de sus familiares que decía que él le pidió a la chica, ahora su esposa, 3 veces le pidió y ella lo votó, ¿verdad? Lo rechazó. Entonces, y él hasta la 3.ª vez la convenció. Entonces, para mí eso es persistencia, ¿verdad? Porque si batean, ¿qué no entendiste que es no? Pero no, él no aceptó un no por respuesta, él fue persistente. A lo mejor usted le rogó a su esposa o usted le rogó a su esposa, no sé. Pero hubo alguien que fue persistente, ¿verdad? Y entonces, mire, si usted supo ser persistente, ¿por qué no lo somos en la vida espiritual? ¿Sí ve? Aquí Jacob luchó toda la noche. Y hermano, hay veces que uno tiene que aprender a ser persistente en la vida cristiana, ¿okay? Rogando, orando, leyendo, sirviéndole. Si uno no es persistente, hermanos, no va a lograr ver la mano de Dios, el rostro de Dios en su vida. A varios les he compartido un poquito de mi testimonio, hermanos. Hace varios años estuve a punto de dejar la iglesia Jico. Nadie lo supo, más que Pastor Kim y mi pastor Timoteo Choy. Y yo me acuerdo mucho el consejo de mi pastor. Pastor Timoteo Choy me dijo, mira, si vas a salir, no salgas ahorita. Y él lo que me estaba diciendo es, espérate, aguanta, persevera. Y entonces él dijo, mira, tú haz todo lo que tengas que hacer, esfuérzate por un tiempo, pero no te vayas ahorita, espera. Y yo le agradezco a Dios por el consejo de mi pastor, porque pedí consejo a varias partes y un pastor sí me dijo, pues sal de la iglesia. O sea, sí me aconsejó, vete de la iglesia y planta otra iglesia. Pero le agradezco a Dios que no lo hice. Entonces mi esposa y yo decidimos esto. Sí vamos a salir de la iglesia, pero no ahorita, en un año. Entonces vamos a echarle ganas todo el año. Vamos a ser fieles, vamos a persistir. Y si todas las cosas en la iglesia Jico permanecen igual, nos vamos. Y Dios fue tan lindo, hermanos. Porque cuando llegó la época en que se cumplió el año, yo ya ni me acordaba. Porque todo ese año yo puedo decir que vimos el rostro de Dios en nuestra iglesia. Solamente que yo me desesperé y no lograba ver el rostro de Dios. Y le agradezco a Dios por el consejo que me dieron y agradezco a Dios que me permitió seguirlo. Porque después de esa época, hermanos, nuestra iglesia ha florecido tan bonito. Hoy es un tiempo bien lindo. Y los que estuvieron hace 10 años pueden ver conmigo cómo Dios ha bendecido nuestra iglesia. Pero no hubiera ocurrido si yo me hubiera desesperado, si no hubiera persistido. Y no estoy diciendo que sea un héroe, estoy diciendo, en los tiempos bien difíciles, agradezco que alguien me aconsejó, persiste.
Entonces tal vez usted está a punto de tirar la toalla. Tírela, pero no hoy. Tírela mañana. Y luego mañana, acuérdese de lo que le acabo de decir, no la tire hoy, tírela mañana. Basta cada día su propio afán. Sigue al Señor día con día. No la tire, hermano, no la tire. Persiste, persevera en el camino del Señor. Y pronto, con la ayuda del Señor, va a haber un momento donde puedas ver tu Peniel, ver el rostro de Dios, y que lleno de lágrimas digas: Señor, ahora puedo decir que puedo verte a ti en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi situación, con mis finanzas, con mi corazón y mis situaciones que traía cargando. Ahora encontré mi Peniel, ¿sí? Ahora hay una última cosa que quiero que usted considere. Tu Peniel, cuando encuentras tu Peniel, ese Peniel te trae transformación personal. Hasta ahora yo le dije que Jacob se llamaba Jacob. ¿Qué significa Jacob, hermanos? Suplantador. Este fulano, este personaje bíblico no era un tremendo cristiano, hermanos. Muy astuto, autosuficiente, audaz, dicen algunos, mentirosillo, suplantador, oportunista, lo hacía en sus fuerzas, se sentía capaz. Y me gustó lo que alguien dijo. Él dijo: a lo largo de toda la vida de Jacob había sido una lucha de una persona inteligente y fuerte, oportunista y persistente, segura de sí misma y autosuficiente, que solo estaba segura del resultado cuando se ayudaba a sí misma. Pero una lucha con Dios deseaba romper su fuerza y su sabiduría para otorgarle verdadera fuerza en la divinidad. Ahora, quiero que usted piense en esto. Esta crisis quebró a Jacob, ¿okay? Y vino dolor, preocupación, miedo y angustia. Y en medio de esta crisis vio a Dios, pero fue transformado porque se humilló. Buscó a Dios, rogó. ¿Cuándo Jacob iba a estar rogando? Yo no le rogo a nadie. Así hay algunos, ¿ah? No, yo no le ruego a nadie. No, yo no le voy a pedir perdón a nadie. Yo no voy a rogar. Y yo veo aquí a Jacob quebrado, humillado, rogando la bendición de Dios, y Dios se la concede. Y mira, yo noto a un Jacob más humilde. Me lo imagino al rayar el alba, pero agradecido que Dios le bendijo. ¿Sí? Y hermano, cuando viene una crisis en tu vida, Dios las permite, porque a veces el quebrantamiento es la única forma de que tú aprendas a ser sabio en tus decisiones. Tu problema en tus finanzas te hace ser más sabio para el futuro y administrarte, por ejemplo. Tu problema matrimonial te hace orar y cambiar para ser mejor con tu pareja. A veces un problema nos hace pensar: ya no he orado por mi pareja, ya no he orado por mis hijos, ya no he orado que Dios esté con nosotros. Tu problema fuerte a veces te quita lo orgullosa, porque en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano y aún en nuestra iglesia, sigue habiendo batallas con el orgullo, con el ego. A veces Dios nos permite un quebranto para deshacerse Dios de nuestro ego. Y reemplazas tu ego con un corazón más dependiente, más humilde, más tranquilo. Ya no eres el astuto, ahora ya eres dependiente de Dios. Ya no eres el que yo siempre puedo. No, ahora yo necesito de mi Señor, y cambia la manera de ser. Yo he visto cómo un problema bien enfrentado te transforma a ti. A propósito, en una crisis Satanás quiere destruir, pero Dios quiere construir. Acuérdate, siempre en una crisis Satanás quiere destruirte, pero Dios quiere construirte. Por eso tú tienes que pensarte, en medio de tu crisis, al buscar el rostro de Dios, tú tienes que meditar: Señor, ¿qué es lo que quieres purificar de mí? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? Porque el proceso de la crisis es un proceso purificador, mis hermanos. Y Dios es jabón purificador, dice la Biblia. Entonces, Dios quiere a veces quitar el grande ego que traes,
o tu autosuficiencia, o tu orgullo, o tu necedad, y darte un corazón noble de hijo de Dios, de hija de Dios. Y hermano, hermana, por eso es que solamente algunos pueden decir, yo he visto el rostro de Dios en mi vida, pero también pueden decir, ¿y cómo me enseñó esa crisis? ¿Sí? Entonces Jacob nos ha enseñado, mis hermanos, que en nuestras crisis necesitamos aprender a buscar nuestro Peniel. Al estar preparando este mensaje yo pensaba, ¿cuándo fue mi último Peniel? Porque quien es cristiano y lo planea hacer por muchos años, hasta que el Señor Jesucristo regrese, o hasta que se muera, uno va teniendo sus Peniel a lo largo de su vida. Y uno tiene que pensar, ¿cuándo fue mi último Peniel? Por ejemplo, yo pensaba en mi última crisis y en mi último Peniel, y para mí fue el 12 de agosto del 22, porque Dios nos permitió perder a nuestra bebé. Y fue algo muy difícil para mi esposa y para mí. Y sin embargo, yo sí puedo decir que ese fue nuestro Peniel, porque vimos el rostro de Dios con nosotros. Fue algo difícil, doloroso, sí, pero yo vi la consolación de Dios en nuestra familia. Tenemos en nuestra casa la cajita de las cenizas de nuestra bebé, pero no le lloramos, o sea, no, yo puedo decir que Dios nos consoló completamente. Yo puedo decir que vi el amor de Dios a través de la iglesia, porque a pesar del dolor, vi a varios hermanos viniendo, hasta hermanos que ya no venían a la iglesia, viniendo y estando conmigo. Mi esposa estaba en el hospital, ella no estuvo en el funeral, pero yo vi el amor de Dios en ese tiempo. Yo vi la provisión de Dios para los gastos funerales. Yo vi la fortaleza que Dios me dio, el dominio propio que Él me dio para predicar, porque yo no sabía si me iba a quebrar, y pues yo le pedí a Dios control y me permitió predicar, y me enseñó bastante el Señor. Entonces yo puedo decir que en esa crisis tan difícil Él estuvo con nosotros, y aún puedo recordar cómo Él me movió para que le compartiera de Cristo al chofer de la carroza. Y yo estaba orando que Dios me ayudara, porque yo tenía que hacer un lado mi dolor para preocuparme por la vida espiritual de este hombre y de su hijo que estaba ahí. Y yo le agradezco a Dios, porque no es que yo sea un súper espiritual, es que Dios, yo puedo decir que vi el rostro de Dios ahí con nosotros. Él fue quien nos fortaleció, quien nos proveyó, quien nos ayudó, quien nos dio su Espíritu Santo, y para mí ese fue mi Peniel, hermanos. Entonces, si usted está en una crisis, busque su Peniel, tome esa decisión, o tal vez decida ser persistente, luche hasta que vea el rostro de Dios y la bendición de Dios. Decida tal vez ser transformado. Si Dios está mostrándole que debe aprender a dejar algo, que tiene que aprender algo, entonces dígale: Señor, me cuesta trabajo, pero en medio de mi Peniel estoy dispuesto a luchar, ser persistente, y también a decidir ser transformado por ti. Pero déjame ver tu rostro en medio de mi crisis. Entonces, pídele al Señor. A lo mejor en esta noche puede poner en las manos de Dios su crisis y decirle: Señor, déjame ver tu rostro. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche, aunque todos nos podemos ver al rostro unos a otros, solo tú ves el corazón y ves cómo viene. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a buscar nuestro Peniel y buscar tu rostro, involucrándose en nuestra vida. También, Señor, quizás habrá alguno que está por tirar la toalla, como nosotros decimos, Señor, y hay mucho desánimo, mucha depresión, mucha tristeza, mucha angustia. Pero ayúdanos a aprender lo que aprendimos hoy
como Jacob luchó hasta ser bendecido, así, Señor, que decidamos luchar en medio de esta guerra espiritual. Y también te pido, Padre, que si hay algo que estás tratando en la vida de alguno de los que estamos aquí, ayúdanos a estar dispuestos a ser transformados por medio de esta crisis. Así como Jacob terminó siendo más noble, terminó siendo más mesurado, terminó reconciliándose con su hermano Esaú, pidiendo perdón y poniéndose a cuentas y siendo un hombre completamente diferente. Señor, te pido que tú nos transformes y, Padre, que podamos tomar decisiones en esta noche. Y así como estamos, con ojos cerrados, con cabezas inclinadas en oración, ¿quién de los que está aquí podría decir: Dios me habló a mi corazón a través de esta enseñanza, hubo algo para mí? ¿Puedo ver su mano? ¿Puede levantar su mano un momentito? Quiero orar por usted. Dios me habló a mi corazón, pastor. ¿Puedo ver su mano un momento? Veo varias manos. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Veo su mano. ¿Por qué no toma un momento? Algunos ya están de rodillas. ¿Por qué no ora a Dios y le dice: Señor, yo necesito ver tu rostro en mi crisis? Voy a ser perseverante. Voy a dejarte transformarme a mí para ser lo que tú quieres que yo sea. Señor, fortaléceme, consuélame, ayúdame, involúcrate en mi familia, involúcrate en mi situación de salud, involúcrate en mi crisis económica, involúcrate en mi soledad, involúcrate en mi corazón, lo que tú sabes que siente mi corazón, involúcrate. Señor, necesito tu ayuda para vencer esto que está destruyéndome. Señor, déjame ver tu rostro en mi vida. Y me propongo buscarte persistentemente hasta que tú pongas tu presencia en ese problema. Yo te necesito. Ayúdame, Señor. No me voy a apartar de ti, ni a diestra ni a siniestra. No te voy a dejar si no me bendices, dijo Jacob. Dígale así: no te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas. Te necesito. No te voy a dejar, voy a luchar hasta que me permitas ver tu rostro en mi vida. Te necesito, Señor. Ore a Dios. Ore por los suyos. A lo mejor tiene que orar por un hijo, a lo mejor tiene que orar por una hija, o tiene que orar por una situación por sus papás, o por una situación en su trabajo, o una situación que le está congojando el corazón. Busca tu Peniel, habla con Dios y refúgiate en Él. Quiero preguntar, tal vez habrá alguien que no está seguro de ir al cielo. Solo Cristo puede salvarte si le recibes en tu corazón. Y si hubiera alguien que diga: pastor, yo no estoy muy seguro de ir al cielo, yo no estoy muy segura de ir al cielo, pero sí quisiera estarlo. Entonces, yo quiero orar por ti. Y si alguno dijera: yo quiero estar seguro, yo te invito a que puedas recibir al Señor Jesucristo de corazón. Y si hubiera alguien que tiene estas dudas, no sabe si irá al cielo y quiere estarlo, yo quiero orar por usted. Nada más déjeme saberlo levantando su mano un momentito. Pastor, yo no estoy segura de ir al cielo, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero sí quiero estarlo, ore por mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Alguien está? Señor, gracias porque las experiencias más nutritivas para nuestra fe han sido las crisis que nos has permitido enfrentar, donde vimos tu rostro y vimos tu manifestación en nuestra vida, Señor. Nosotros no queremos una vida de crisis, queremos una vida estable y tranquila, pero las crisis nos ayudan a hacer brillar nuestra fe y a buscar, luchar por ver tu rostro en nuestra vida. Señor, consuela y ayuda a cada hermano, cada hermana en la batalla que tiene o en las crisis que tiene. Te pido, Padre, que manifiestes tu poder. Si tan solo un dedo de tu mano poderosa movieras, se podría cambiar toda la crisis. Sé con mis hermanos, sé con los que están batallando, sé con los que
tienen una situación. Y Padre, tal vez en esta noche el mensaje fue revelador de cosas que tú querías que cambiemos. Tal vez hay un ego que tú querías que se cambie. Tal vez querías deshacerte de nuestra autosuficiencia. Querías deshacerte de nuestro orgullo, de nuestra falta de oración. Tal vez querías deshacerte de nuestra relajación espiritual, de nuestra frialdad hacia ti. Señor, transforma nuestras vidas a través de las crisis y ayúdanos a ser como quieres que seamos. Y bendice cada decisión, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a